Atención, no soy creador de la serie My Hero Academia, tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y el sabio omnipresente, creador del fanfic. Sin nada más que decir, empecemos con esta serie. Capítulo 1. La historia de una leyenda siempre tiene un inicio conmovedor. Algunos comienzos comienzan con dolor y sangre. Algunos comienzan con el cliché habitual que encarna la mayoría de los cuentos legendarios. Esta historia particular de esta leyenda no comenzó con ninguna miseria. Comenzó con una sonrisa y lágrimas de alegría. Quizás se pueda argumentar que cada vez que nace un niño, todos se regocijan, pero no todos los niños que nacen se celebran en la aldea más grande dentro de las naciones elementales. El nacimiento de Naruto fue marcado con alegría y todo lo que vino con él. Después de todo, fue el primer hijo de la amada Yondaime Hokage de Konoha, o conocido como el Destello Amarillo de Konoha. Eso no fue lo que lo hizo especial. Nació como heredero del prestigioso clan Uzumaki. El clan con lazos de sangre con los lazos de Senju y por algunas cuentas con el clan Uchiha. Unos días después de su nacimiento, antes de que pudiera decirle una sola palabra, Uzumaki Naruto ya había sido anunciado y proclamado a quien sucedería a su padre como Hokage. Como tal, durante los primeros años de su vida, Naruto fue el príncipe de Konoha. Un poco de cliché para empezar, pero así es como comenzó la leyenda de Uzumaki Naruto. Quizás no sea el comienzo real de su leyenda, sino el comienzo de su vida. Sí, su leyenda comenzó no muy lejos. La vida de Uzumaki Naruto comenzó 7 años antes de que los Kyuubi atacaran a Konoha. Nació en el prestigioso clan de los Uzumaki como su heredero y el único hijo del héroe más grande de Konoha, Namikaze Minato. El amor y la alegría se turnaron para saludar al joven Uzumaki desde el día en que nació. Todos lo amaban. Después de todo, era el amado príncipe de Konoha. La hoja oculta no estaba gobernada por la monarquía, pero el pelirrojo era su alteza más que nada. Era un célebre niño de cabeza carmesí que atrapaba los afectos que la hoja e incluso los extraños le daban. Quizás si la vida hubiera continuado de esa manera, su leyenda no habría comenzado. Sí, él habría crecido como un niño mimado que obtuvo todo lo que quería. Desde el momento en que comenzó a registrar las palabras con claridad, siempre lo habían llamado Sama. El respeto del nacimiento, no de los logros. Todo estuvo bien mientras duró. Dicen que nada dura para siempre. Naruto pensó que este dicho nunca revelaría su fea cara literal ante él. Pero lo hizo, casi como un cliché triste historia. Las olas de alegría desaparecieron en una sola noche. El terror y el temor que corrieron desenfrenados durante esa noche eliminaron todos los rastros de la alteza que Naruto disfrutó. Se suponía que una hermana era una bendición. Sí, a Naruto le había emocionado saber que iba a tener un hermano menor. Sus padres también estaban encantados. Pero la noche se convirtió en una bendición maldita cuando nació el hermano. Ocurrieron horrores. Larga historia corta. Una bestia montañesa corría desenfrenada por todo el pueblo. La destrucción fue dejada a su paso, y la muerte fue en general. La alteza mimada de Konoha había observado todo. Él nunca había estado atrapado con tanto temor en su corta y feliz vida. Pero ese día, había visto la destrucción que siguió al nacimiento de su hermana. Se suponía que Konoha estaba celebrando, pero en cambio, había llorado y llorado mientras los remanentes de la noche aterrorizaban a sus aldeanos en pesadillas. La destrucción que vieron los jóvenes ojos no fue lo que inició la leyenda de Uzumaki Naruto. No, los acontecimientos que siguieron iniciaron su leyenda. Ni siquiera era el hecho de que el clan Uzumaki se odiara una vez que se supo que albergaba a los Kyuubi. El hecho de que algunas personas hubieran intentado escabullirse en los complejos del clan en busca de la bestia, algunos de los miembros de su clan habían muerto en el proceso, no había sido la razón por la que comenzó su leyenda. Tal vez tuvo algún efecto. Pero fue cuando comenzó su historia. Era el rostro feo de la miseria enmascaró el rostro del joven Uzumaki. Los días de correr por los parques jugando a la pelota con la madre y el padre se habían ido, había un nuevo bebé en el pueblo. El amor y la alegría que había coloreado su vida se convirtieron en un recuerdo. Los aldeanos dirigieron su atención a asuntos más apremiantes. Su odio por los Kyuubi, su dolor y reconstrucción. En general, Naruto se volvió invisible. Incluso mientras caminaba por las calles del pueblo, la gente parecía ignorarlo. Quizás fue porque era un heredero del clan que contenía a los Kyuubi. El hecho de que él era el hijo de Minato había sido olvidado. Tal vez fue porque usó Uzumaki en lugar de Namikaze. Las posibilidades eran muchas, pero la capa de invisibilidad que llevaba puesto desde la locura de los Kyuubi empujó a Uzumaki Naruto hacia el abrazo de la leyenda.
La historia comienza y Uzumaki compuesto. La casa principal estaba llena de actividades cuando los miembros del clan entraban y salían. El nuevo bebé era todo lo que importaba en estos días. Su nacimiento había sido arriesgado a diferencia del suyo. También estaba el hecho de que parte del chakra del Kyuubi residía en ella. Naruto puede haber oído mal. Pero esos eran solo los susurros que rebotaban a través de las paredes de la casa principal. Naruto caminó a través de la gente y caminó hacia la habitación de gran tamaño de su madre. Había pasado un mes desde que los Kyuubi llenaron el pueblo con temor y desde entonces, Kusina ha estado acostada en la cama con su hija de cabello rubio. La extracción del Kyuubi la había dejado debilitada, y el resellado le había quitado mucho. Una persona normal habría pateado el cubo. Pero Kusina fue Uzumaki de sangre. Ella no era normal. Los aldeanos no sabían exactamente lo que pasó. Todo lo que creían era que su amado Yondaime Hokage derrotó a los Kyuubi y, como no podía matarse, los Uzumaki lo sellaron dentro de su complejo. Hubo historias ridículas que decían que el Kyuubi estaba viviendo dentro del santuario del clan. Algunos decían que estaba en el templo. Naruto siguió los rumores a fondo. Eran bastante divertidos. Pero al clan no parecía importarle mucho. Su principal preocupación era Kusina y su pequeña hija. A Naruto no se le había permitido entrar a la habitación donde su madre se estaba recuperando. Aún no había tocado a su hermanita. Esos viejos chiflados que quizás estaban tocando en un siglo de años no lo permitieron. Todo lo que pudo hacer fue mirar desde la entrada mientras sus cuidadores le explicaban las instrucciones que le llegaban a las orejas. Solo pudo hacer algunas cosas. Él nunca escuchó. Naruto-sama era algo, Naruto-sama, tus estudios, Naruto-sama, duerme, Naruto-sama, no deberías estar aquí. Todo era solo ruido. A veces deseaba tener un gran murciélago para alejar las molestias y así tener un poco de paz mental. Naruto-sama. Mirando a través de la puerta, Naruto pudo ver a su madre jugando con el bebé de un mes. Todo lo que podía ver en el bebé era el pelo rubio, que ella tomó después de su padre. Kusina ya debería estar bien, pero los viejos fanáticos con cientos de años de experiencia le prohibieron abandonar la habitación a menos que la naturaleza lo llamara. Naruto-sama. Los ancianos seniles una vez le habían jugado una broma muy cruel cuando quiso entrar a la sala a la fuerza. Le pusieron una barrera y le dijeron que lo estudiara y, si es capaz de desactivarlo, le permitirían entrar. No había sido divertido. Él tenía 7 años, no podía entender el trabajo avanzado de un experto en Fuinjutsu. Cuando esas palabras fueron dichas, Naruto no se molestó en mirar hacia atrás. Se había alejado de la puerta hacia su habitación para hacer algo útil. Destruir algunas cosas que poseía con ira. Uzumaki-sama. Había algo en sus oídos. Pero Naruto realmente no podía entenderlo. Estaba ocupado con sus pensamientos. A veces solo deseaba poder desactivar su audición y quedarse sordo. Tal vez solicitaría quedarse sordo cuando le fuera conveniente. ¡Ouch! Gritó Naruto colocando sus manos sobre su cabeza, donde había sido golpeado. Naruto se volvió hacia la cara arrugada que lo estaba mirando con severidad. Él sonrió nerviosamente. Las ventajas de ser un niño. Si tan solo estuviera tratando con gente normal, él podría salir libre. Pero las personas que lo rodeaban estaban más allá de lo normal. Especialmente esta anciana. Sin embargo, intentarlo no le hizo daño. ¿Quién sabe? Tal vez algún día esos ojos cederían a las exigencias de la época. ¿Qué dije acerca de venir aquí durante el día? El tono severo. Fue penetrante a través de los sentidos. No era del tipo que se colocaba en la oreja izquierda y se salía de la derecha. Naruto lo encontraba molesto. No podía ignorarlo como las otras voces que murmuraban en el complejo. Cómo deseaba poder encontrar alguna manera de ser inmune a ello. Si encontraba la fórmula, Minato seguramente sería la primera persona que intentaría comprarle la fórmula. El pobre Hokage realmente sufrió ante viejo chiflado. Era casi triste verlo encogerse con cada aplastante palabra que salía de su boca. Aún así, no era lo suficientemente triste como para que Naruto sintiera lástima por el hombre. Quizás algún pensamiento de él disfrutó viendo a alguien estar en el amargo final de las afiladas palabras de Yoshino. Lo siento, Oba-san, dijo Naruto en tono de disculpa. Cada día el deseo de estar en esa habitación se hace más fuerte. Incluso si me golpearan, no creo que me mantuviera alejado. Sus ojos se volvieron hacia la habitación una vez más, una cálida sonrisa apareció en sus labios. Esa es mi madre. Y mi hermana pequeña. ¿No desearías estar más cerca de ellos? Yoshino suspiró. Solo espera una semana más. Dijo con gusto. Ahora vencerlo. Tu madre necesita descansar.
Cuando la pequeña Karin se despierte, será problemática. Eso fue sin lugar a dudas. El bebé tenía el poder de dejar a Kusina sin tener idea de qué hacer para mantenerla tranquila. Naruto a veces sentía pena por su madre. Estaba seguro de que no había abusado de su madre como lo fue Karin. La niña hizo que su madre pareciera una aficionada en la crianza de los niños. Mirando hacia atrás al obstáculo frente a él, Naruto negó internamente con la cabeza, empujando todos los pensamientos en la parte posterior de su cabeza. Exteriormente, Naruto asintió y se apartó de la anciana. ¿Qué hacer para? Alrededor de este tiempo, cuando los días aún eran agradables, llenos de amor y alegría, él estaría con su madre en el parque, lejos de los fanáticos seniles que lo hicieron sufrir a través del aprendizaje del Fuinjutsu. En serio, incluso su madre tuvo que intervenir para protegerlo de la cantidad de conocimiento que se estaba introduciendo en su cabecita. Ahora que todos estaban de pie, asegurando los parámetros compuestos del clan, tenía tiempo libre para deambular sin ser probado. Fue aún más de alegría que la mujer de un siglo no le preguntara sobre su progreso en Fuinjutsu. A veces, Naruto pensó que la mujer estaba increíblemente obsesionada con su avance en el arte. Ella no tuvo problemas en jugar el cruel juego para que aprendiera. Bueno, él podría ir a su habitación y hacer un baile de la victoria o simplemente correr por el pueblo haciendo una vuelta de la victoria, ya que no fue interrogado sobre algo que había estado evitando desde que nació Karin. Naruto. Maldiciones. Naruto se dio la vuelta para enfrentar a la anciana. ¿Por qué él incluso tenía tales pensamientos? Debería haber sabido que la mujer tenía habilidades psíquicas. La pelirroja sonrió agradablemente, con los ojos cerrados. Oba-san, dijo en un tono dulce e inocente. Eso normalmente funcionaba como un encanto en otras personas, pero la mujer tenía cierta resistencia que era inquebrantable. Demonios, incluso los ojos de cachorro legendarios no le hicieron ningún efecto. Ella simplemente se encogió de hombros. Tal vez lo había visto demasiado a menudo para dejarse engañar por ello. ¿Sigues con tus estudios? Solo había una respuesta correcta a la pregunta y Naruto no iba a ofrecer una que lo metería en problemas. Naturalmente, dijo el joven Uzumaki. No me gustaría disgustar a Oba-san aflojándose. Además, como siempre dices, debo avanzar espléndidamente para que el clan se sienta orgulloso. Los ojos de Yoshino se adelgazaron un poco mientras examinaba la expresión de Naruto. Se sentía como si la mujer intentara quitarse la máscara de la cara. Pero Naruto tenía la confianza suficiente para seguir sonriendo como él. Esta fue una buena manera de evitar ser leído. Naruto había aprendido la técnica hace un año. Cierra los ojos y sonríe. De esa manera, no se sentiría como si estuviera mirando a la muerte y fuera alimentado con un suero de verdad cuando miraba a los ojos de la mujer. Espero que sí, hubo un calentamiento no dicho. Una vez que Karin-chan esté lista para ver el sol, querré ver lo que has aprendido. Por supuesto, si no hay mejoras, habrá consecuencias. Tanto para dejar la advertencia sin decir. Podría haber tenido la amarga alegría de arrepentirse pensando en cuál podría ser su castigo en caso de que decepcionara. Bueno, era hora de volver a los libros de nuevo. Naruto no quería estar encerrado en una habitación llena de etiquetas explosivas y se les dijo que los desarmaran en una hora o que explotarían. Pensando en esa experiencia, Naruto no pudo evitar temblar un poco. La anciana senil creía que el mejor curso de aprendizaje era a través del dolor. Bueno, ella tenía razón. Ciertamente trabajó rápido cuando estaba en peligro. Naturalmente, no estaría dispuesto a aceptar métodos tan brutales. Incluso su amada madre no estuvo de acuerdo con ellos. Pero, por supuesto, Yoshino parecía tener la ventaja en todos los argumentos. No te decepcionará, Oba-san, dijo Naruto con dulzura mientras se daba la vuelta. Un poco de aire fresco fuera del recinto del clan haría. Quizás podría ir a ver a su padre. Fue alrededor del almuerzo de todos modos. El hombre debería estar disponible para charlar. Decidido, Naruto sonrió contento y marchó hacia la Torre Hokage para ver a su amado padre. La idea de ver a su padre hizo que la sangre dentro de él fluyera libremente y los electrolitos asomaran allí y allá alrededor de su cuerpo. Si había alguien que entendiera, era Minato. Ese amoroso padre suyo. La sonrisa que Naruto puso cuando pensó en su querido padre no merecía estar en este mundo. Sí, estaba fuera de este mundo. Él también podría ser llevado al cielo mientras monta las alegrías de los recuerdos que tuvo con su padre. No era solo su padre, sino también su madre. Ah, ¿cómo no podría él amar a su madre así también? Ella era una delicia. El tratamiento silencioso de las calles no molestó a Naruto mientras volaba hacia la oficina de su padre. No, ni siquiera lo notó.
Las alegrías de la memoria lo empujaban como una ola monstruosa. No podía ver nada desde el otro lado sino la ola. Oficina de Hokage. Cuando Naruto llegó a la oficina, encontró a su amado padre presente. Otou-sama, saludó alegremente el pelirrojo cuando entró en la oficina. Minato miró a través de la montaña de papeles, que parecía estar celebrando una reunión en su escritorio. El Yondaime le sonrió a su hijo. La sonrisa era débil. Incluso un Naruto de 7 años podía ver eso. Era muy débil. Incluso la gravedad parecía estar tirando hacia abajo. Minato no pudo guardarlo por mucho tiempo. Cada segundo parecía caerse como si estuviera durmiendo. El hombre apenas estuvo en casa en el último mes. Naruto realmente no podía seguir lo que estaba pasando. Pero él solo se dio cuenta de que los enemigos estaban fuera de las afueras de la aldea y lidiando con los efectos del alboroto de Kyuubi, así como con los resentidos aldeanos. Fue duro, al parecer. Aún así, ver a su amado padre así hizo que Naruto frunciera el ceño ligeramente. Obviamente, incluso si él preguntara, el hombre no podría ir al parque con él. Eso era triste. Todos esos pensamientos felices se enterraron 6 pies debajo incluso antes de que Minato pudiera decir algo. Naruto, Minato dijo débilmente. ¿Me atrapaste en un momento equivocado? La voz era débil. Era casi como si el hombre hubiera estado muerto de hambre durante días. Sus ojos estaban ligeramente desenfocados. No estaba durmiendo mucho. Naruto culpó de ser Hokage. Si no fuera por este trabajo, ahora tendría a su padre. Ni siquiera podían ir al puesto de ramen para disfrutar del almuerzo junto con su madre también. ¿Cómo cambiaron las cosas? Si tan solo esa tragedia no sucediera, las cosas no habrían cambiado. Naruto apartó todos los pensamientos sombríos. Eligió actuar como si hubiera sufrido una pérdida de memoria, habiendo olvidado lo que su padre acababa de decir. ¿Cuándo es tu almuerzo? Otou-sama. Minato cerró los ojos ligeramente mientras trataba de ponerse una máscara fuerte en la cara. Ya comí, dijo, todavía débilmente. Quería fortalecer su voz, pero no pudo. Estaba demasiado agotado. Oh. La tristeza y la decepción en la voz de Naruto golpearon a Minato como una bofetada fría. No podía decepcionar a su hijo así. Y así, él fue rápido para tratar de corregir las cosas. ¿Qué tal esto? Almorzaremos juntos, mañana. Icharaku Ramen. Te conseguiré tantos cuencos como quieras, ofreció Minato, tratando de apaciguar a su hijo. Incluso volveré a casa para cenar hoy. Tal vez te lleve al monumento Hokage a partir de entonces. Ha habido decepciones en los últimos tiempos. Su padre había dicho una vez que volvería a cenar. Pero cuando volvió a casa, ni siquiera comió. Se fue directo a la cama. Y esa no fue la única vez que Minato lo había hecho. Aún así, Naruto le sonrió a su padre. Esperaría pacientemente a que su padre volviera a casa más tarde. Este era su padre. Su amado padre no había razón para contar los pecados del pasado. Naruto fue cortado cuando las puertas se abrieron de golpe. 2 Geathers entraron lado a lado, sus movimientos sincronizados. Ni siquiera le echaron una mirada. Simplemente ignoraron su presencia y se dirigieron directamente a su padre. Minato. ¿Qué sigues haciendo aquí? El señor feudal te está esperando en las cámaras del consejo. Minato parpadeó. Se había olvidado de eso. Miró a Naruto por un momento y suspiró. Él iba a decepcionar a su hijo, una vez más. El niño se había visto obligado a venir aquí porque casi no estaba en casa en estos días. No se pudo evitar, pero en serio tenía que dedicarle tiempo a Naruto. No podía seguir decepcionándolo. Lo siento, Naruto, pero tengo que ir a una reunión en este momento, dijo Minato caminando hacia su hijo. Se arrodilló frente a la pelirroja y sonrió tristemente. Te veré más tarde. ¿De acuerdo? Naruto tiró de su padre para un abrazo, y asintió. Basta ya de esto. Koharu interrumpió el momento. No puedes hacer que el daimyo te espere. No queremos disgustarlo en esta etapa. Ese tono. Le estaba ordenando a su amado padre que se alejara de él y se apresurara a encontrarse con este señor feudal. Por supuesto que entendía quién era el hombre. Él era un heredero del clan. Tal conocimiento fue perforado en él cuando comenzó a aprender a escribir. Incluso si él entendía eso, a Naruto no le gustaba ni un poco. Era como si a esos bastardos gruñones no les importara su tiempo con su padre. Naruto se resintió con cualquiera que pensara que su amado padre estaba perdiendo el tiempo con él. Puede ser el Hokage, pero aún era su padre y Naruto creía que la familia debería ser lo primero. Incluso cuando a los eventos actuales les gustaba molestarle diciendo lo contrario, Naruto no dudó de su creencia.
Estoy seguro de que él puede entender, dijo Minato, separándose de Naruto. Además, si decide no apoyar a Konoha en este momento, solo debilitará al país del fuego. Había un poco de despreocupación en el tono de Minato. Quizás fue porque entendió que Konoha no podía ser obligado a hacer nada por el daimyo y que sin Konoha, el hombre no podía jactarse de liderar el país más fuerte. La fuerza de Konoha era parte del paquete que lo hizo poderoso. El Sandaime pudo haber jugado a lo seguro, pero Minato seguramente no iba a permitir que nadie lo derribara. El descuido en el tono de Yondaime no complació a los dos ancianos. Sus ojos se entrecerraron y hablaron en un tono peligroso. Es mejor que no tomes ese tipo de tono en la reunión. Ahora date prisa. ¿Hiruzen lo mantiene ocupado por ahora? Koharu terminó después de Omura. Necesitamos fondos para ayudar a reconstruir después de todo y con Iwa y Kumo haciendo mucho ruido, no podemos permitirnos hacer problemas con el señor feudal. Ay ay. Dijo Minato, aparentemente todo enérgico por un momento. La familia también es importante. Tú tienes tus propias familias, y yo tengo las mías. Los momentos con mi hijo también son importantes. Minato ya le estaba sonriendo a su hijo. Naruto acaba de calentar a su padre. Si los ancianos no lo sabían, también les estaba lanzando una mirada que claramente decía, toma eso, viejos, viejos. Pensaron que podían quitarle a su padre así. Les queda bien. Es solo un niño. Él no entiende nada y debes saber que el pueblo es lo primero antes que nada. Minato se negó a comentar sobre eso. Le dio a Naruto una última sonrisa mientras se levantaba. Y de repente volvió a ser débil. Era como si las palabras que venían de la vieja bruja acabaran de enojar toda la energía que había recibido cuando se abrazaron. Aunque no lo notaron, Naruto les dio a los ancianos una mirada desagradable. Te veré en casa, dijo Minato antes de desaparecer en un destello amarillo. Sin su padre, Naruto no tenía razón para estar aquí. Pero no podía irse con esos dos todavía en la oficina. No quería nada más que mirarlos y decir algo. Pero no podía pensar en nada apropiado que decir. ¿Qué sigues haciendo aquí? Este no es un lugar para niños. Tampoco era para los viejos. Eran demasiado viejos para dar órdenes. Otros ancianos estaban en casa cuidando a sus nietos, contándoles cuentos de hadas y otras historias increíbles. Pero ¿quién era él para decir? Naruto no pudo decir nada. Simplemente señalarían que era un niño y que era mejor no causar problemas. Aún así, su madre le había enseñado que no debía permitirse ser intimidado y que debía defenderse. Era justo que el hijo de Kushina fuera fuerte. Y como heredero del clan Uzumaki, no podía permitirse ser visto como un niño débil. Esta fue la intimidación, ¿verdad? Lo estaban recogiendo porque era un niño. La mujer negó con la cabeza. Ni siquiera entiendo por qué él todavía está haciendo ejercicio en las calles. Él debería estar en la academia como otros niños. Bueno, una cosa es cierta, sin embargo, los días de jugar al príncipe han terminado. Ellos estaban molestando en él. Bueno, eran personas mayores y podrían tener razón. Los días felices lo abandonaban. Todo lo que quedaba era solo un recuerdo. Aún así, Naruto sonrió inocentemente, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia la derecha. Lo siento. Iré a jugar con otros niños en el parque, eso fue una mentira. No tenía amigos. Los únicos amigos que solo había hecho eran sus padres. Pasó la mayor parte del tiempo con su madre y se vio obligado a estudiar libros y aprender los modales y la disciplina adecuados. Naruto se volvió hacia él, aún sonriendo y salió corriendo de la oficina. El hogar era el destino. La noche llegó rápidamente a medida que los segundos pasaban. Naruto no había sentido nada. No había sentido que habían pasado horas durante la noche para saludar a la aldea oculta en hojas con una brisa fría que obligaba a la mayoría de los aldeanos a sentir la comodidad de sus queridas casas. La emoción de esperar a su padre había sido demasiado. No pudo evitar esperar. Era casi como si su cuerpo hubiera sido inducido con una gran cantidad de adrenalina. No era tan burbujeante como para bailar en la casa principal como el niño que era. Simplemente había estado usando una sonrisa eterna que no podía ser borrada sin importar lo que se le dijera. A esta hora de la noche, era aún más agradable, ya que la mayoría de las personas que corrían por esta casa estaban en sus casas, pasando tiempo con sus familias. Mañana sería otro día para volver y trabajar. El viejo Heather fue el único que se quedó atrás a veces. Esta era su casa también. También se la necesitaba para cuidar a su madre y a la hermana que aún no había tenido. En este momento, Naruto incluso podría hacer un baile de victoria alrededor de la anciana mientras dormía. La mujer estaba sorda a todo lo que la rodeaba cuando dormía.
Demonios, la casa podría derrumbarse y ella no lo oiría. Naruto dudaba que la mujer no hubiera estado despierta para manejar las cosas cuando Karin estaba naciendo, probablemente habría dormido el agujero de la noche a menos que la despertaran. El compuesto Uzumaki era el lugar más seguro para estar en el pueblo. Las medidas de seguridad se habían incrementado cuando algunos aldeanos se habían colado en el complejo. Ahora, nadie podía entrar en el recinto. Demonios, ni siquiera Anbu podía colarse. Estaba bloqueado y la única forma de entrar era a través de la puerta. Naruto-chan, dijo Kusina a Naruto, quien estaba sentada en la sala de estar, esperando pacientemente a su padre. La televisión ni siquiera estaba encendida. Casi no pasaba nada cuando el niño esperaba a su padre. Kaa-san, dijo Naruto girándose hacia su madre. Ella también tenía esa sonrisa cansada sobre ella. Karin había estado llorando incansablemente una vez más, y su madre había estado luchando para mantener al bebé. Naruto estaba seguro de que no había sido tan molesto para su madre como lo era Karin. Estaba seguro de que se había comportado y no había cansado a su madre tratando de calmarlo y evitar que llorara. Quizás a Karin le molestó el chakra de Kyuubi dentro de ella. No es que él entendiera cómo todo afectaba su cuerpo y su mente. Los susurros eran que las cosas estaban bajo control y podían sacárselas de forma segura. ¿Te ves cansado?, le dijo Naruto a su madre. Karin-chan es un puñado, dijo Kusina mientras se sentaba junto a Naruto. En el momento en que se sentó, sus ojos se cerraron. ¿Ya comiste? Naruto negó con la cabeza. Otou-sama dijo que volvería a cenar. Comeré cuando regrese, dijo la pelirroja con calma. Kusina sabía que tratar de decirle que comiera solo en caso de que Minato regrese demasiado tarde sería problemático. Requeriría un esfuerzo. Cuando Naruto no quería hacer algo, él no lo haría. Él era tan terco como ella. Por supuesto que ella no estaba feliz con él muriéndose de hambre. Ninguna madre estaría feliz de ver eso, especialmente cuando había comida disponible. Incluso había la posibilidad de que Minato regresara tarde a medianoche, y para entonces, ya estaría demasiado cansado para cualquier cosa. Las cosas eran un poco problemáticas y no podía pedirle a Naruto que entendiera la situación. Era solo un niño después de todo. «¿Comes algo hambriento?», murmuró Kusina, con los ojos cerrados. Probablemente ella no oyó cómo sonaba. «¿Usted quiere gruñido boca?». Naruto sonrió tristemente. Incluso si su estómago hiciera algunas quejas, le diría que se cerrara para poder relajarse y esperar pacientemente a su querido padre. Se aseguró que no iba a comer antes de que regresara su padre, y eso era lo que iba a hacer. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. Mientras su padre volviera a él estaría en paz. Los padres siempre estaban ocupados estos días. Cuando no hacían nada, dormían. Fue un problema, estaba empezando a hacer que Naruto se sintiera solo. Una parte de él estaba siendo despojada. Y no le gustó. El cambio fue demasiado. Aún así, Naruto amaba a sus padres. Le habían regalado los mejores momentos de su corta vida. Si alguien preguntara quiénes eran sus mejores amigos, eran Oto-sama y Kazan. Incluso si Kusina se quedaba dormida junto a él cuando acababa de llegar a él, no se sentía preocupado por correr hacia su habitación para conseguir una manta y ponerla sobre ella. Y así lo hizo, felizmente. Y luego esperó a su padre. Y esperó hasta que se durmiera. Alrededor de las 11 p.m., Minato regresó a casa. Encontró a madre e hijo durmiendo en el sofá. El hijo se acurrucó como un gato. Debía de estar sintiendo frío, no tenía nada sobre él como su madre. No hizo falta ser un genio para averiguar por qué Kusina tenía una manta y por qué Naruto no tenía ninguna. Dejó un sabor amargo en la boca de Minato al saber que Naruto se quedó dormido en este lugar esperándolo. Él no solo estaba esperando. Le había dicho a su amado hijo que volvería a cenar, y no lo había hecho. No era la primera vez que decepcionaba a su hijo. Estaba cansado, pero la idea de decepcionar a su hijo le dio algo de energía para estar enojado consigo mismo. ¿Cuánto tiempo antes de que Naruto comenzara a dudar de su palabra? Si las cosas siguieran así, su hijo dejaría de creerle cuando dijera que estaría en casa. No ser confiado por tu propio hijo. Eso sería desgarrador. Bueno, no había nada que pudiera hacer para resolver en este momento de la hora. Primero lo primero, Minato quitó la manta de Kusina y se la puso a Naruto antes de recoger a la madre de sus hijos. Se alejó en un borrón de amarillo. Unos momentos más tarde volvió y recogió suavemente a Naruto. Otro destello de amarillo y él estaba en el centro de la habitación de Naruto. Dejó a la pelirroja en la cama y saltó en sí mismo. Quería quedarse un poco con Naruto. A pesar de que estaba dormido. Significaba algo para él.
El solo hecho de estar cerca de su hijo le dio algo de consuelo. Naruto se movió un poco. Tosan, murmuró lentamente y en tono somnoliento. Minato sonrió, acercando a Naruto. Lo siento, eso fue todo lo que pudo decir. Naruto no respondió. Se había vuelto a dormir. Minato tampoco dijo nada otra vez, él también se quedó dormido. El siguiente día saludó Kakashi, caminando hacia Naruto, que estaba sentado debajo de un árbol en la parte trasera de su casa. Naruto levantó la vista de su libro. Lo primero que notó fue la sonrisa de Kakashi. ¿Deberías enseñarme esa sonrisa? Kakashi. Es clásico y me gusta, dijo la pelirroja a la ligera a los Anbu. Siempre estaba buscando agregar a su arsenal. Conseguir esa sonrisa icónica haría maravillas con él cuando una máscara se rompe por alguien. Kakashi se sentó junto a Naruto antes de responder. Usted tiene el suyo, dijo. Puede que Naruto no lo sepa, pero esa sonrisa puede ser aterradora e ilegible. A veces daba miedo porque Naruto parecía ponerlo en cualquier situación. Podría apuntar con un cuchillo al cuello de la pelirroja y decirle que le cortaría la garganta si no le dijera lo que necesitaba y la pelirroja respondería con esa sonrisa suya. ¿Diciendo algo como en serio? Por supuesto, aquellos que sabían estaban conscientes de que la sonrisa se solía ocultar para ocultar los verdaderos sentimientos. Quizás podría categorizarse como la sonrisa falsa de Naruto, pero no era necesariamente una sonrisa falsa. Aquellos que no lo sabían pueden no notarlo porque lo hizo tan dulcemente con un poco de inocencia. Lo sé, pero me dolería si sonreíamos igual de vez en cuando. Kakashi se encogió de hombros. ¿Yoshino-san sigue haciéndote leer todas las mañanas antes de salir del complejo? Naruto asintió con el ceño fruncido. Decir que leí mientras no lo hice solo me metería en problemas porque todavía tendré que hacer pruebas, y solo sufriré cuando me obliguen a demostrar lo que he aprendido. Naruto estaba empezando a pensar que a la anciana le gustaba hacerle sufrir. Tal vez había hecho algo horrible sin querer. ¿Quién sabe? Lo que sin lugar a dudas fue que realmente no disfrutaba pasar tiempo con Yoshino. Pensar en ella hizo que sus músculos se tensaran y siempre existía la necesidad de cavar un hoyo y arrastrarse dentro o simplemente sonreír agradablemente mientras rezaba a los dioses para que desapareciera de su cabeza. ¿No aflojar? Pero solo estaba leyendo. En lo que respecta a Kakashi, a la pelirroja no se le enseñó ningún otro arte shinobi que no fuera el Fuinjutsu. Se enfocaron en el arte de sellar porque era una habilidad orgullosa que Uzumaki poseía con gran experiencia que ninguna otra. Focas especializadas en sellos. No es de extrañar que nos molestaran con otras artes. Por otra parte, Naruto todavía era joven. Las cosas pueden estar tensas afuera, pero nadie estaba obligando a los niños a entrenarse para que pudieran ser enviados a la guerra como lo fueron durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Kakashi esperaba que las cosas no llegaran tan lejos, pero con la forma en que estaban afuera, todo era posible. Naruto era el hijo del Hokage, si las cosas llegaban a un punto de ebullición. Primero lo mirarían. Se esperaría que peleara como su padre, liderando con el ejemplo. Al menos el niño tenía a su madre. Kushina destrozaría a cualquiera que tenga la idea de enviar a su hijo a la guerra a su edad. No habría razonamiento con la mujer. No. Afloja y te castigan por ello. Incluso si nadie está mirando, las acciones siempre expondrán las mentiras inocentes, dijo Naruto negando con la cabeza. ¿No estás haciendo misiones hoy? Estoy en guardia durante los próximos 3 meses, dijo Kakashi. Era una especie de tiempo libre porque había estado trabajando sin descanso cuando Kushina estaba embarazada y durante el último mes. Su sensei le había dado el tiempo para relajarse lejos de las batallas fuera de la aldea y estar en servicio de guardia 24/7. Solo tenía que trabajar algunos turnos ahora. Entonces. Tendrás más tiempo entonces. No es que importe, dijo Naruto con un suspiro. Fue realmente difícil ponerse en contacto con el Anbu incluso cuando estaba libre. Kakashi casi nunca venía a pasar el rato. Hizo que hasta su joven mente tuviera curiosidad. Así que... Vine a ver a tu madre, dijo Kakashi. Voy a pasar un tiempo aquí cuidando a tu hermana pequeña. ¿Sabes? Ya que esos incidentes que no son miembros del clan realmente no son bienvenidos en el complejo del clan. ¿Se podría culpar a su gente por hacerlo? Toda la aldea pensó que los Biju que casi destruyen su amada aldea estaban siendo adorados dentro del complejo y vinieron aquí para tratar de matarlos. La idea de que pudieran adorar a una criatura así era ridícula. Nadie intentó decir lo contrario, sin embargo, no del clan. Minato se había cansado de decir algo, y solo logró calmar a su gente de hacer estupideces.
Pero los Uzumakis han mantenido su distancia y su silencio. Eligieron no involucrarse en pequeños conflictos con los aldeanos. Demonios, el hecho de que pensaran que el Bijulu estaba dentro de su santuario era porque el clan había decidido que no valía la pena decirles en quién estaba el Bijulu sellado. Se decidió que debía mantenerse en secreto. Y por lo que Naruto sabía, ni siquiera el consejo del pueblo lo sabía. Esa mujer de un siglo simplemente les había dicho que los Kyū hubieran su carga desde que se trataba de Konoha, a menos que planearan usar el Bijulu como un arma, entonces no necesitaban saberlo. Pero, por supuesto, existía el punto de partida de que si ese fuera el caso, los miembros del clan tendrían que ofrecer voluntariamente a uno de sus hijos para que se convirtiera en el arma huésped y el Uzumaki se aseguraría de que el sellado fuera un éxito. Permitir que el consejo supiera en quién estaba encerrado el Bijulu hizo que la información se filtrara, por lo que no tenían mucho que decir. ¿Cómo están las cosas? Naruto miró al cielo por unos momentos. Está bien, supongo, dijo. Kakashi levantó una ceja en respuesta. ¿De verdad? Él pensó. Bueno, no le habían dicho que Naruto había caído últimamente, pero las cosas definitivamente habían cambiado y no iban a mejorar. Esta fue la razón por la que él estuvo aquí en primer lugar. Por otra parte, Naruto era solo un niño. Tal vez estaba eligiendo ignorar la deslumbrante realidad para mantener su felicidad. Ya que Naruto había sido amado por los aldeanos, él no recibe ningún resentimiento de parte de los aldeanos como la mayoría de los miembros del clan cuando están fuera del recinto de Uzumaki. Sería difícil odiar lo que solían adorar, especialmente sin ninguna prueba de que el pelirrojo haya hecho algo malo. Y así, optaron por fingir que era invisible. El pelirrojo todavía tenía que sentir lo dañino que era ignorarse, pero pronto lo haría. Kakashi estaba seguro de eso. Esperaba entonces que el chico pudiera hacer frente. Naruto-sama. Una joven llamó desde la puerta trasera. Es hora de tus lecciones de historia. Naruto gimió. Una vez más, deseó ser sordo y ciego. Él no tendría que aprender estas cosas. Desearía tener ya 18 años o Jonin, dijo, cerrando su libro. ¿Qué pasa entonces? Dijeron que la madre solo puede liderar temporalmente. Y el padre no puede ser el jefe del clan a pesar de haberse casado con el clan porque no es Uzumaki de sangre. Entonces, cuando llegue a ese punto, me convertiré en jefe y podré hacer lo que quiera. Nadie dirá a Naruto que no puedes hacer esto, Naruto no puedes tocar eso, no puedes ir allí. Eres demasiado joven para saber, Kakashi se veía divertido. El tono infantil que usó Naruto era adecuado. Bueno, conviértete en Jonin rápidamente y evitarás todo eso. Lo dijo como una broma, pero Naruto se lo tomó en serio. Entonces, te convertiste en Jonin a una edad relativamente joven. Yo también puedo hacerlo. Le preguntaré a mi sensei sobre eso y veré lo que dicen. ¿No estás hablando en serio? ¿Verdad? Naruto hizo lo suyo. Sonrió, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia la derecha, ¿quién sabe? Mientras Naruto se alejaba, Kakashi se encogió de hombros. No es como lo haría la pelirroja. Ahora no. No podía convertirse en Jonin con solo habilidades de Fuinjutsu. Naruto tenía habilidades de combate de todos modos. Entonces Kakashi no estaba preocupado. Una semana después la semana no fue tan rápida como le hubiera gustado a Naruto. Había ido tan lento como una tortuga corriendo una maratón. Hubo ocasiones en las que deseó saber quién era el que controlaba el tiempo y escondió el gran botón rojo que empujaba el tiempo hacia adelante, solo para que la semana ya pudiera terminar. Pero se había ido despacio. Había sido una tortura para su mente joven y había hecho dormir más de lo que normalmente hace. Lo único bueno que salió de dormir fue que pudo evitar a Yoshino y su lengua de escorpión. Su habitación era su tierra sagrada. No era un lugar donde todos entraban como les gustaba. Tal vez incluso se había mantenido alejada de él porque las pruebas finales se estaban llevando a cabo en la casa y en el complejo en general. El pueblo también estaba recibiendo una nueva imagen en términos del Fuinjutsu en el trabajo. Naruto había aparecido en cada comida. Las cosas eran difíciles, pero no lo suficiente como para que se perdiera una comida. Si se hubiera perdido uno, se habría visto obligado a comer. Esa anciana senil habría empujado la comida por su garganta. Ella no tendría problemas para alimentarlo como si fuera un bebé. A lo largo de la semana, Naruto no había visto a su amado padre. Esa noche su querido padre le había dicho que lo sentía y que se quedó dormido en su cama, fue la última vez que lo vio. Le molestaba a Naruto, más de lo que estaba dispuesto a admitir y más de lo que le dio esa dulce sonrisa a cualquiera que preguntara si todo estaba bien. Naruto guardó las decepciones de la semana con una emoción escalofriante.
A su madre finalmente se le permitiría abandonar esa habitación cuando quisiera y él podría sostener a su hermana menor. ¿Qué más podría pedir? No había nada más que eso. Especialmente cuando una vocecita dentro de él susurró que incluso su padre podría tener tiempo libre para ese trabajo exigente y pasar un tiempo con sus hijos. Más tiempo en familia. Naruto estaba emocionado por eso. Ah. Kusina se estiró, respirando el aire natural fuera de la casa principal. Tengo ganas de salir a caminar. La habían encerrado dentro de la casa sin nada que hacer. Las primeras 2 semanas fueron comprensibles. Ella había pasado por la extracción del Kyuubi y luego el Biju fue sellado nuevamente dentro de ella. Normalmente, la extracción habría matado a cualquiera. Solo un Uzumaki podría sobrevivir. Demonios, ni siquiera esos Uchiha, que se consideraban el clan más poderoso del pueblo, no podían sobrevivir a algo así. La prueba la había dejado agotada, y con poca energía. Se había recuperado después de 2 semanas y 3 semanas más fueron obligadas a ella. ¿Y quién va a cuidar a Karin-chan mientras estás fuera? Preguntó Yoshino, en un tono exigente. No voy a cuidar a otro de tus mocosos mientras corres por el pueblo. Naruto fue un puñado suficiente. La llevaré conmigo, dijo Kusina simplemente. Eso no va a suceder. No cuando las cosas están tan tensas afuera, dijo severamente Yoshino. No sabemos qué podría pasar si sales afuera. Ignoran a Naruto y muestran desprecio a nuestro clan. Karin no debería estar expuesta a ese ambiente. No lo sabremos hasta que salga, dijo Kusina encogiéndose de hombros. Además, Kakashi me estará cuidando. Nada pasará. Solo voy al compuesto Uchiha para ver a Mikoto-chan. Cuando las palabras salieron de su boca, Kusina lanzó una mirada peligrosa hacia Yoshino, quien recordó que Kusina era tan terca como ella. Tienes que entender que no podemos permitir que nadie entre al complejo. Ni siquiera amigos, dijo Yoshino un poco rápido. No será necesario que vayas allí de todos modos. Mikoto viene aquí ella misma. En este momento, Naruto estaba en la puerta, viendo el partido entre su querida madre y la vieja bruja. ¿No planeaste eso para que yo no saliera? ¿Verdad? Preguntó Kusina, caminando hacia Yoshino. Por supuesto que no, dijo rápidamente la anciana. Bien, dijo Kusina con una sonrisa. Porque cuando Mikoto venga aquí, la sacaré del recinto y no me detendrás. Puedes intentarlo, pero dudo que tengas mucho éxito. Naruto sonrió interiormente. Ah, esa era una forma de ganar una discusión con la anciana. El reto de la destreza física. Una cosa era obvia, Kusina no tenía miedo de ponerse física con nadie. Vamos. Naruto, dijo Kusina tirando de Naruto. Entraron en su habitación de gran tamaño y ella le mostró a Karin. Naruto se quedó allí, inmóvil. El bebé era hermoso. Era la cosa más linda que había visto nunca. Las pequeñas manos, los pequeños dedos. Sus ojos. Eran igual que los suyos. El pelo brillante era obviamente de su padre. Pero era sin duda que era su hermana menor. Naruto sintió una repentina oleada de emociones sobre él. Fue un poco abrumador que quisiera llorar. Pero él se sostuvo. No quería llorar delante de su hermana menor. Eso estaría mal. ¿Qué pasaría si Karin también llorara? ¿A quién consolaría primero su madre? El pelirrojo miró a su madre sonriente. ¿Puedo? ¿Seguro que puede? Naruto se inclinó y recogió a la niña. Estaba seguro de que sus ojos lo habían mirado con curiosidad. Ella no lo reconoció. Ella todavía tenía que verlo después de todo. Las manitas se levantaron ligeramente como si ella estuviera tratando de agarrar su cara. Naruto le dio al bebé su dedo y ella lo tomó con ambas manos. Jugó con ella un poco y ella se rió. El sonido era una suave melodía que solo recorría todo su cuerpo, y Naruto también se encontraba a sí mismo riendo. Esto hizo que Kusina se riera, pero Naruto no miró a su madre. Estaba en el cielo. Salgamos afuera y esperemos a Mikoto-chan, le dijo Kusina a Naruto. La pelirroja no respondió. Se dio la vuelta, Karin en ambas manos. Sostenido firmemente, pero con suavidad. Kusina se limitó a sonreír. Quizás no debería haber permitido que privaran a su hijo de este sentimiento. Parecía tan feliz, y ajeno al mundo que lo rodeaba. ¿A dónde crees que vas? Si Naruto escuchó esa voz severa o no, fue para el debate. Ni siquiera se movió. Simplemente siguió caminando, jugando con el bebé. Era su amada hermana menor. Naruto, ahora que era un perro rabioso que gruñía. Maldiciones, te dije que después de una semana tendrías que mostrarme tu progreso. Ahora dale a Karin a tu madre para que podamos ir. Naruto miró a su madre suplicante.
Kusina estaba segura de que la anciana no se echaría atrás y luchar contra esto solo le daría más trabajo a Naruto. Además, ella quería tener una conversación adulta con Mikoto. Había mucho que se perdió en el último mes. Regresaré rápidamente. Lo prometo, dijo Kusina, tomando a Karin de Naruto. Naruto escondió su decepción de su madre. No importaba si ella volvería tarde o temprano. El hecho es que no quería irse con esa anciana. Quería pasar tiempo con su amada hermana y su madre. Nada más. Y el hecho de que ella lo iba a dejar en manos de esa lengua afilada y senil fue una decepción. ¿Dónde estaban los días buenos que ella usaba para protegerlo de la mayoría de los daños? No podía hacerlo todo el tiempo, pero había días que lo intentaba, e incluso si terminaba siendo arrastrado a la cámara de tortura, sabría que lo había intentado, pero fracasó porque intentaba empujar una montaña. Vamos, Naruto. Mis piernas no son tan jóvenes como solían ser. Naruto sonrió, volviéndose hacia la anciana. Tuvo la tentación de decirle que se acostara y se arrastrara como una serpiente. Había escuchado a uno de sus nietos decirle que cuando ella se había quejado de su edad. Pero estaba seguro de que no acabaría bien para él. Entonces, se conformó con una sonrisa y dijo, ¡ay! Oba-san, Yoshino frunció el ceño ante la sonrisa en el rostro de Naruto. Se estaba volviendo desconcertante. Esperaba que no se convirtiera en una de esas sonrisas retorcidas pronto. Borra esa sonrisa de tu cara, ordenó. Si Naruto era consciente de ello, era una pregunta que Yoshino le rogaba que hiciera. Naruto no lo borró. Simplemente continuó sonriendo de la misma forma en que lo hacía y dijo, ¡ay ay!, en ese tono inocente de él. Yoshino sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Más tarde ese día Uzumaki compuesto Minato sonrió cálidamente, sosteniendo a su segundo hijo. Esta fue la primera vez que sostenía a Karin fuera de su habitación. Las cosas siempre eran un poco difíciles con todos corriendo por la casa y con Kusina encerrada en esa habitación. Bueno, funcionó para lo mejor. Nada malo le había sucedido a ella y a la joven que se parecía casi a él, solo por el pelo y los ojos. La difícil situación con el pueblo hizo que las cosas fueran un poco difíciles para todos, pero las cosas se desarrollarían sin problemas una vez que centrara su atención en los aldeanos. No iba a permitir que los aldeanos hicieran lo que quisieran. Incluso otros jefes de clan estuvieron de acuerdo en que no había ninguna razón justificable para que miraran a Uzumaki con desprecio y sospecha. Por ahora, él estaba feliz de estar en casa con su familia. ¿Dónde está Naruto? Minato le preguntó a Kusina, quien estaba apoyada en su hombro derecho, sentada en el carruaje, en la sala de estar. Probablemente aún esté con Oba-san, dijo Kusina. Ella frunció el ceño ligeramente. Se está trabajando duro debido a la responsabilidad que caerá sobre él una vez que crezca. Desearía que no lo llevaran demasiado lejos. Deberías hablar con ellos, dijo Minato. También quiero que Naruto tenga una infancia normal. Bueno, hicimos todo lo que pudimos antes de esto. No podemos ser culpados por no haber estado allí por él. Había hecho tiempo para su hijo y su esposa. Las cosas eran diferentes ahora, pero había criado a Naruto lo mejor que podía. Demonios, incluso se había reemplazado con un clon durante la hora del almuerzo para pasar tiempo con su hijo. Naruto era su hijo. Él también tenía una responsabilidad hacia él. Y había cumplido sus deberes como un Kage y un padre espléndidamente. Aunque no es tarde. Eso lo hizo fruncir el ceño. Decepcionado consigo mismo incluso. El Uzumaki no me escuchará. ¿Pero te escucharán?, agregó Minato. Kusina suspiró. Intentaré hacer algo, dijo algo cansada ante la idea de enfrentarse con esa mujer. Al menos él ha aprendido las necesidades necesarias para un heredero de clan y el llamado príncipe de Konoha. Eso debería bastar. Minato se rió al escuchar el título de Naruto. ¿Príncipe de Konoha? ¿Eh? Las cosas han cambiado ahora. Pero aún espero que trate a este como trataron a Naruto. Estaba triste y esperanzado al mismo tiempo. ¿He echado de menos eso?, preguntó Kusina, viendo la sonrisa triste en la cara de Minato. El Yondaime Hokage asintió. Tu clan y el clan Uchiha se han convertido en chivos expiatorios de todo. Como no pueden dirigir su odio hacia los Kyuubi, porque no pueden verlo, lo están dirigiendo hacia el clan Uzumaki. Los Uchiha son sospechosos de ser los que lo llevaron al pueblo. Aunque son los Uzumaki los que lograron volver a sellar el Bihulu, se te hace ver como si estuvieras protegiendo al Bihulu de cualquier daño. Todo lo que hice fue teletransportar a los Bihulu lejos del pueblo, evitando que destruyeran el pueblo. Tú hiciste el resto, pero parece que solo ven lo que hice como el único bien. Kusina soltó un largo suspiro. ¿Es tan malo, eh? Bueno, no es de extrañar que me lo mantuvieran alejado.
Pero cuando caminaba por las calles, no parecían odiarme. De hecho, la mayoría de ellos se acercaron a mí para ver a Karin-chan. No creo que tengamos problemas con ella. Minato sonrió. Eso es al menos bueno, dijo. Naruto está siendo ignorado sin embargo. Creo que les gustará Karin porque lleva mi nombre. Se detuvo por un momento. Espero que las cosas cambien lo suficientemente pronto. No podemos vivir felices en tales condiciones. Kusina asintió. Se volvió hacia la puerta cuando la oyó abrirse. Un cansado Naruto entró en la habitación. Ambos padres sonrieron al ver al niño mayor. Naruto, ven y únete a nosotros, dijo feliz Minato. Kusina asintió, ya extendiendo sus manos para darle la bienvenida a Naruto. Esta será la primera vez que todos nos sentemos juntos como una familia, dijo emocionada. A Naruto también le gustó la idea. Fue placentero y acabó con todo el cansancio que tenía en él. No quería nada más que simplemente correr a los brazos de su madre. Pero mantuvo la calma. No estaba dispuesto a actuar como un niño pequeño frente a su hermana menor. Mientras Naruto caminaba hacia sus padres, Karin comenzó a llorar. Eso mató el estado de ánimo. Ambos padres se revolvieron tratando de hacer que el bebé dejara de llorar. Sin embargo, parecían no tener éxito ya que esto se prolongó durante un par de minutos. Minato simplemente no tenía ni idea de qué hacer. Naruto solo esperó en el costado hasta que decidió solo disculparse. Todo el cansancio que había sentido había regresado con toda su fuerza y algo más. Incluso mientras salía de la habitación, nadie parecía notarlo. Entendió que Karin estaba llorando. Pero eso no hizo que las emociones negativas en él desaparecieran. Sintió algo mientras subía las escaleras, al ver a sus padres olvidarse de su presencia y hacer un escándalo por el llanto del bebé. Aún así, Naruto no dejó que le molestara. Razonó que se estaba alejando porque estaba cansado y era su cuerpo empujándolo hacia su habitación, no las emociones negativas que estaba sintiendo. Ese fue el único pensamiento que lo consoló lo suficiente como para tener una buena noche de sueño. Esperaba que el mañana fuera diferente. Pero se había equivocado. El día no había sido diferente. De hecho, parecía haberse convertido en un nuevo dolor dentro de su pecho. Lo había empezado felizmente. Esa anciana había dicho que podía tomarse el día libre porque le había impresionado lo lejos que había ido con su Fuinjutsu. Incluso había dicho que él había hecho más de lo que había esperado dado que sus habilidades cuando comenzó a aprender eran, en el mejor de los casos, mediocres. Naruto no había sido insultado por esas palabras bruscas que golpeaban su cara. Había un secreto que Yoshino no sabía. Cuando esas palabras lo abofetearon, las borró de su conciencia pensando. Qué poco sabía ella. No había sido que hubiera sido patético en Fuinjutsu. Era simple. Era solo un niño y le gustaba jugar en lugar de quedarse atorado en la ropa mientras aprendía todo lo que se podía saber. Por supuesto, el primer pensamiento fue que si chupaba en Fuinjutsu podría salir del trabajo duro y lo dejarían como un mocoso inútil que no podía hacer algo que sus padres destacaban. Eso no habría molestado a Naruto. Mientras corriera desenfrenado en el parque con sus padres observando cada uno de sus movimientos, habría disfrutado su vida. Pero sus pequeñas esperanzas se vieron frustradas cuando esa vieja bruja teorizó que era mejor enseñarle de la manera cruel. De esa manera, eventualmente aprendería. Ella pensó que sus duras lecciones estaban resultando productivas, pero no fue así. Aún así, Naruto se maldijo por haber hecho esa elección. Solo le ha aterrizado un dolor más innecesario. Sin embargo, no se había molestado en decir la verdad. Con el día libre, Naruto había pensado que disfrutaría algún tiempo con su madre y su hermana pequeña. Su amado padre estaba fuera de discusión porque siempre tenía que salir corriendo a trabajar temprano en la mañana. Esas esperanzas se desbarataron rápidamente. Puede haber sido de mañana para él, pero llegó mucho tarde de lo habitual. El cansancio de la noche de ayer lo había hecho dormir y nadie se había molestado en despertarlo ya que era su día libre. Aún así, lo que mató el feliz pensamiento fue que se decía que ambos padres se habían ido temprano con Karin. Naruto podría haber estado celoso, pero le molestaba que su padre estuviera dispuesto a hacer tiempo para Karin, pero no podía hacerlo por él. Lo que era peor, lo habían dejado sin él. Ellos no lo despertaron. Desayunaron y lo dejaron solo. Tal vez estaba siendo infantil en sentirse negativo por todo eso. Pero ¿quién podría quejarse? Él era un niño. Se suponía que él tenía pensamientos infantiles. El joven Uzumaki cuidó su cuerpo y se llenó las entrañas antes de salir del complejo. Aunque no fue demasiado lejos. La atmósfera se volvió muy aparente para él. Tal vez fue porque se sentía deprimido.
Pero lo que aparentemente había sucedido era que Minato se había presentado ante todos con Kushina y había revelado su segundo hijo, su hija Karin, que se parecía a él. Lo habían hecho sin él. ¿No debería haber estado allí con ellos para tomar una foto de familia? ¿No debería haber sido él quien sostuvo a Karin como su hermano? Naruto se sintió excluido. Los susurros en las calles no pintaban una imagen mejor dentro de su cabeza. Todos en la calle decían cómo era ella como su padre y cómo el otro niño no se parecía a Minato. ¿El otro niño? Al parecer estaban sufriendo de amnesia selectiva. No lo reconocieron mientras caminaba por las calles. Pensando profundamente en eso, Naruto se dio cuenta de que había estado usando la capa de invisibilidad desde que los Kyuubi atacaron. Él simplemente lo había ignorado para tomar en serio. Pero ahora duele. Él no quería ser invisible. ¿Creían estas personas que él podría ser el que llevaba el Kyuubi? ¿Solo querían ignorarlo porque era el heredero del clan que mantenía a los Kyuubi dentro de sus muros? Con tales preguntas y sin respuestas, Naruto había interrumpido su viaje y había regresado a la casa pensando que era su lugar seguro. Pero la atmósfera allí resultaría ser tan destructiva como la de afuera. El mes que siguió no cambió nada. El compuesto de Uzumaki estaba preocupado por Karin. Cada día. Era Karin esto y Karin eso. A nadie le importaba. Demonios, incluso sus cuidadores ahora se centraban exclusivamente en cuidar a Karin. El tiempo de su padre en la casa se había vuelto raro, pero incluso si era raro, solo pasaba tiempo con su hija. Nadie llegó a su habitación para decir buenas noches. El senil Jezer había dicho que no debía permitir que las cosas le molestaran porque las cosas eran así después de que él nació y que las cosas cambiarían. Pero los días se amontonaron y nada cambió. Incluso si intentaba decirse a sí mismo que debía darle tiempo a Karin para ser amado como era amado, el hecho de que aparentemente su presencia se había vuelto inexistente lo estaba destrozando en el interior. Se sentía como si estuviera viviendo dentro de su propia pequeña botella. Era como si estuviera solo dentro de Konoha. Peor aún, incluso en su propia casa. Su vida, su existencia, su valor, todo había desaparecido. Y se había desnudado, y nadie se compadeció de vestirlo. Naruto se dio cuenta entonces. Todo el alboroto que los aldeanos hicieron por él durante esos días buenos no fue porque era genial o simplemente lo amaban. No, todo fue por Minato. Y ahora algo nuevo lo había reemplazado. El alboroto que habían hecho por él era como lo que hacen con la moda. Ahora había aparecido algo nuevo y lo habían arrojado a la parte de atrás del guardarropa, para no volver a recogerlo. También estaba el hecho de que no había heredado ese cabello rubio de su padre. Rumores escandalosos volaron alrededor. Pero a Naruto no le importaba demasiado. La dura verdad fría era que, él no era nada. La fama acababa de ser prestada. Nunca mereció la fama en primer lugar. Pero todavía merecía ser visible dentro de la casa que él llamaba su hogar, o como se había convertido, el lugar donde dormía y el lugar que lo alimentaba. Una cosa era cierta. Si quería volver a ser visible, tendría que ganárselo. Pero una cosa que lo hizo amargarse fue el hecho de que ya no podía sentir el amor de sus padres y que no tenía que ganarse su amor y afecto. Eran sus padres. Deben estar allí. Pero ahora solo estaban presentes en la casa. Sin embargo, no se sentía como sus padres, sino los padres de Karin. Final del capítulo. Antes de terminar este vídeo les quiero decir que los saludos regresaron, así que comenten en el comentario fijado si quieren un saludo. Suscríbanse a mi segundo canal de juegos, síganme en mis redes sociales y denle like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse. Adiós. Carita feliz.